Bien, ahora sí. ¿Cómo impacta a las 3 de la mañana con una velocidad de 110 km sobre hora? El kilómetro 80 de una ruta. Bien, vamos despacio. Para. Entonces, yo sé que de una ruta desde el kilómetro 80, no desde el punto cero, suponiendo que este sea el punto cero, ¿estamos de acuerdo? Vamos a poner por acá del kilómetro 80. ¿Listo? ¿A qué hora? A las 3 a.m. Bien. ¿Qué más dice? A favor del sistema de referencia. ¿Qué quiere decir a favor? ¿Que va hacia adelante o hacia atrás? Hacia adelante. Hacia adelante está yendo. ¿A qué velocidad? 110 km sobre hora. 110 kilómetros sobre hora. Perfecto. Seguí. 2 horas después se detiene durante 30 minutos en una estación de servicio. Bueno, yo sé que acá va a ser la variación de tiempo, va a ser 2 horas, ¿sí o no? El tiempo o la hora real va a ser las 5 a.m. ¿Bien? Durante 30 minutos. Durante 30 minutos. Bien. Y el tiempo final de este tiempo final va a ser a las 5:30 de la mañana. ¿Está bien? Bien, ¿qué más? Luego continúa su viaje con una velocidad de 90 km sobre hora, llegando a su destino 3 horas después. Entonces, ahora voy a tener, continúa su viaje. ¿Estamos hasta ahí? Durante 3 horas, siguió yendo hacia adelante, o sea que acá pasaron variación tiempo 2, 3 horas, ¿sí o no? ¿Estamos hasta ahí? El tiempo o la hora real son 5:30 más 3 horas, 8:30 AM. ¿Y a qué velocidad? 90 km sobre hora. 90. ¿Bien? ¿Qué más? Donde permanece 1,5 horas. 1,5 horas. O sea que acá tengo tiempo final 2. Va a estar 1 hora y media más. ¿Sí? Esto va a ser las 10 de la mañana. ¿Bien? Por último, retorna al punto de vista, al punto de partida, tardando 4 horas. Y después vuelve desde donde salió hacia acá. Por último va a volver a este punto, al punto 80, ¿sí o no? Va a tardar 4 horas, entonces acá voy a tener una variación de tiempo 3 de 4 horas, ¿sí o no? Sí. Voy a tener un tiempo real que van a ser 14 horas, pongo así, Sí. o las 2 p.m., ¿les parece? Porque veníamos poniendo AM. 2 p.m. son las 2 de la tarde, ¿todo el mundo entiende? Bien, y no me dice la velocidad. Bien, bueno, ¿qué me pregunta? Indique los horarios en los cuales se encuentra cada posición. Bueno, esto está buenísimo porque vamos a llamarlo posición 1, ¿les parece? Posición 2, posición 3 y posición 1 de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? En la posición 1, se encuentra a las 3 a.m., ¿sí o no? Y a las 2 p.m. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas de esto? En la posición 2 se va a encontrar desde las 5 a.m. hasta ¿qué hora?
5:30 AM. Eso ya lo fuimos haciendo. En la posición 3, ¿a qué hora llega? 8:30 y se va. A las 10. Se encuentra desde 8:30 hasta 10 AM. ¿Estamos de acuerdo? Ahí hice la descripción del tiempo que me pidió. Y acá obviamente puse 2 PM, que es cuando retorna en la posición 1, ¿sí? Sí. ¿Qué me dice la pregunta B? Indique cada una de las posiciones. Bueno, B. Para sacar la posición 1 en el kilómetro 80, ¿está bien? Sí. Bueno, veamos la posición 2. La posición 2 va a ser igual a... Viajó 2 horas, ¿a qué velocidad? 80 kilómetros. A 110. A 110 kilómetros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 30 kilómetros es la... Bien. Entonces, la posición 2 va a ser 2 horas por tiempo por velocidad, ¿sí o no? ¿110 será? Sí. Por 110, ¿más quién? Más la posición 1, que ¿cuánto era? 80 kilómetros. 80 kilómetros. Bueno, la posición 2 se encuentra ubicada justamente 220 kilómetros más 80 kilómetros. ¿En dónde está? Kilómetro 300. La posición 2 está en el kilómetro 300 de la ruta, ¿está claro? Sí. En realidad, ¿cuánto recorrió? ¿Qué distancia recorrió? 220 kilómetros. Recorrió 220 kilómetros, pero como partió de una posición inicial distinta de 0, o sea, del punto 80 de la ruta, llegó a la posición 300. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Y después salgo de la posición 300, ¿bien? Y llego 3 horas después a la posición 3, ¿sí o no? Sí. ¿Con una velocidad de cuánto? De 90 kilómetros sobre hora. Bueno, entonces digo que la posición 3 es 90 kilómetros sobre hora, que es la velocidad a la que iba, por ¿cuánto tiempo? Por 3 horas. 3 horas, más qué posición inicial. ¿Desde dónde? 300. Salí del 300 ahora. Ajá. Salí del 300 y voy a llegar acá. Bueno, hora se va a ir con hora. 9 por 3, 27, 270. 270 kilómetros más 300 kilómetros. Vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Qué distancia recorrí desde la posición 2 a la posición 3? 270 kilómetros. 270 kilómetros. Pero me encuentro ubicado ¿en dónde? En el kilómetro 300. En el kilómetro 300. Entonces, acá tengo que responder. Se encuentra en el kilómetro 300. Se encuentra... Ay, no lo puse. No hice la suma. En 170. el kilómetro 570. No me di cuenta. Hice una suma acá. Bueno, ahora después borro ahí. Entonces, la posición 3 es el kilómetro 570. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué más? La distancia recorrida en todo el trayecto. En todo el trayecto. O sea, ¿esta persona de dónde salió, chicos? De kilómetro 80. ¿Y llegó hasta dónde? A kilómetro 70. ¿Listo? 400. Esto es C, ¿no? Entonces, la distancia recorrida es, bueno, sería 570 menos ¿quién? 80. Menos 80, porque salí del 80. Tengo esa manera de hacerlo. ¿Qué otra manera tengo de hacerlo? Bueno, yo puedo hacer la suma de 220 más 200 más 270. Bien, de las dos maneras me va a dar lo mismo. ¿Cuánto hice? 490 hasta que fui. Pero ¿cuánto recorrí en total? Esto era C, ¿no? Sí. La distancia es 570
el kilómetro 570 menos la posición inicial, que es el kilómetro 80, ¿esto por cuánto? ¿Por cuánto lo multiplico? Por 2. ¿Por qué por 2? Porque volvió y... ¿Fue y volvió? Ah, Entonces esto es 490 por 2, ¿sí o no? sí. Sería 980 kilómetros. Esto es la distancia recorrida. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué más me pregunta? Indique el desplazamiento final. Bueno, el desplazamiento final, ¿cuál fue? ¿Cómo saco el desplazamiento final? ¿Cuál es la diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento final? La distancia recorrida es toda la distancia que recorrí, ¿está claro? El desplazamiento final, Es la distancia entre la posición inicial y... bien, es posición final menos posición inicial. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y este desplazamiento puede ser negativo, porque si yo terminaba en el kilómetro 0, estaba menos 80 fue mi desplazamiento. Bueno, en este caso, esto es 0 porque salí del kilómetro 80 y terminé en el kilómetro 80. O sea que el desplazamiento final es 0 kilómetros. Bien, ¿qué más? Realice los gráficos. Bueno, ahora voy a hacer, veamos un poco. Vamos a empezar con el de velocidad, que es más fácil, ¿sí? Vamos a empezar con el de velocidad. Y voy a trabajar con variación de tiempo directamente, ¿está claro? El primero, ¿cuánto tiempo fue? 2 horas. Veamos acá. Salí a las 3, llegué a las 5 y estuve hasta las 5 y media. Bueno, 2 horas. 2 horas y media. Bueno. Tengo el primero, 2 horas y media, ¿a qué velocidad? A 110, 110. 110. Acá tengo velocidad en kilómetros sobre hora. No voy a poner horario, voy a poner variación de tiempo, ¿está claro? En horas. Bueno, tengo, vamos a poner cada 2 cuadros, 1, 2, acá sería 2,5 horas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, primera etapa, 2,5 horas. Uy, justo se movió. 2,5 horas yendo a 100. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Debería preguntar en realidad 2 horas. Ah, 2 horas. Paró. Tiene razón. Tenés razón. 2 horas. Ahí. ¿Bien? Después que tuve media hora detenido, ¿no? Ajá. Acá. En 0. Después de acá, Estuviste 3 horas. viajé 3 horas más. Ajá. O sea que fui a parar ¿a dónde? 5,5. Sí. 2,5, 3, 4, 5,5. $5,5. Y acá, ¿cuánto me detuve después? 1 hora y media. Hasta las 7, ¿no? Ujú. ¿A qué velocidad fui? A 90 kilómetros. ¿90? Sí. Bueno, vamos a suponer que es por acá. 90. Desde acá hasta acá me desplacé a 90, ¿sí? Ujú. Después, esto me detuve, estuve quieto, 0. Fue mi velocidad. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. ¿Y después qué pasó? Volví. ¿En cuánto tiempo volví? 4 horas. 4 horas. En 4 horas. Bueno, entonces lo primero que tengo que pensar es que 1, 2, 3, 4 horas. Sería 11. ¿Estamos de acuerdo? Lo que no sé es la velocidad. Entonces, ¿la velocidad a qué era igual? En realidad la velocidad es posición sobre tiempo porque es vectorial, porque me tiene que dar el signo. Desplazamiento sobre tiempo. Pero más allá de eso, vamos a tomarlo como distancia sobre tiempo y después, ¿qué signo le vamos a poner? Si volvía.
Negativo. Por eso les decía. Bueno, ¿cuánto recorre? ¿En total? No, para volver. Ah. En total era 980. 490. 490 kilómetros. Bueno, la velocidad es 490 kilómetros negativos. ¿Durante cuántas horas? 4. 4 horas. Listo. Y ahora hago 490 dividido 4. Me va a dar negativo. Esto me da 190 dividido 4, 122,5. Ni idea. ¿Sí? 122,5 kilómetros sobre hora negativos. ¿Listo? Entonces vengo acá y digo menos 122,5 ¿desde dónde hasta dónde? Desde 11. Claro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué es negativa? Porque ¿qué estaba haciendo en ese Está momento? volviendo. Está volviendo. Encontrar el sistema de referencia. Muy bien. Bueno, ahora tengo que armar un segundo gráfico. Que mi segundo gráfico ahora es la posición expresada en kilómetros en función de la variación de tiempo expresada en horas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, recuerden, ¿a qué posición final llega? No, esa es la distancia. ¿Cuál era la posición? A dónde? En realidad la posición final de todas termina siendo la misma de la donde salió, ¿no? 80. Pero miren esto. ¿Qué tengo que marcar? Acá tengo las posiciones. Posición 1, ¿cuál es? 80. Posición 2 y posición 3. Listo, eso es lo que yo necesito. Entonces digo, marco, vamos a suponer, 80. Después, 300 y después 570. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Salgo del 80 y llego ¿a dónde? Ahora la hora de... Salgo del 80 y llego al 300 ¿en cuánto tiempo? 2 horas. Bueno, marquemos. 1, 2 horas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Salgo de acá y llego hasta acá. ¿Bien? Después, ¿qué pasó? Se mantuvo Media hora. Media hora. media hora quieto. Después, ¿cuánto tardó en llegar a 3 horas. 3 horas? ¿Están seguros? Yo no me acuerdo por eso, ¿eh? 3 horas, 3 horas. Bien. ¿Y estuvo cuánto tiempo quieto? 1 hora y Una hora y media. media. Bueno, salgo de acá. Esperen, vamos a marcar acá el 2,5. ¿Estamos? 1, 2, 3. Este sería el 5,5, ¿no? Sí. 1 hora y media detenido sería 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11 y 11 horas. ¿Bien? Salgo de acá y llego. Este sería 5,5, sí. 570. Ahora después unimos todo. Después me mantuve, ¿cuánto dijimos? 1 hora y Una media. hora y media. Esa es la posición. Está bien, pero se mantiene, pero está en esa posición. Y por último, retorna. 4 horas. 4 horas. Bien. Bueno, ¿qué? Ah, me pasé. Tienes razón.
al tercero. Ahí es, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, acuérdense, acá esto con línea punteada, ¿sí? Para que se pueda ver rápido esto. Ahora hacemos todo punteado. Muy bien. Bien. ¿Por qué no perdí? Para la estética. ¿Cómo? Muy bien. ¿Listo? Este era el punto, ¿cuánto? El punto E. Reducir los grafos. El punto 1. ¿Había otro? No, no, otro no. No, solo punto 2, había un punto 1 antes. Había un punto 1 antes, ¿qué decía? ¿Qué decía el punto 1 anterior? Indicar la velocidad de kilómetros sobre hora de un móvil que recorre 7.000 metros en 10 minutos. Bien. Un segundo. Indicar. Me pide la velocidad en kilómetros sobre hora Sí. de un móvil que recorre 7.000 metros. En 10 minutos. Ah, bueno. metros en 10 minutos. Muy bien. Bueno, un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? 1000. 1000. O sea que 7000 metros, ¿cuántos kilómetros 7 son? kilómetros. 7 kilómetros. Listo, ya lo pasé a kilómetro. Y yo sé que una hora, 60 minutos. 60 minutos. Entonces hago 10 sobre 60. ¿Listo? Sí. Me queda un sexto. Un sexto de hora. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, y yo sé que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿La distancia cuánto es? 7 kilómetros. 7 kilómetros. Ya lo tengo en la unidad que me pidió. Y el tiempo es un sexto de hora. un sexto de hora. Bueno, ¿qué pasa con ese un sexto? ¿Qué sucede? Lo pueden hacer con la calculadora, ¿sí? Pero yo puedo decir que, como está dividiendo, lo invierto y multiplico, ¿sí o no? Y me quedó kilómetros sobre hora. 6 por 7, 30 No, 42. 42 kilómetros sobre hora. Y ahí encontré, este era mucho más corto, ¿sí o no? ¿Qué me conviene? ¿Puedo haber buscado la velocidad en metros sobre minutos y después pasarlo a kilómetros sobre hora? Sí, pero era más fácil pasar directamente la distancia a kilómetros y el tiempo a horas. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Esto es todo el modelo de evaluación. ¿El que lleva más tiempo cuál es? El primero. Pero ¿qué pasa acá? Bueno, yo tengo que ir pensando. A mí siempre recomiendo esto. Yo siempre les recomiendo que para trabajar este tipo de ejercicios, antes de empezar el ejercicio, este primer esquema es el que me va dando varias respuestas. Bueno, esto yo ya sé que es 122,5 kilómetros sobre hora negativo, ¿no? Porque lo calculé y me lo pedía. ¿Esto por qué no se era claro? Sí. Bien, ¿queda claro? Sí. Voy acá. Vamos acá.